Bienvenido y este es su canal Al Galán Jugando y Más, donde todos los días son domingos para jugar. Me gustaría que te suscribas, que active la campanita para recibir más contenido. Deja tu fuerte like y como siempre te doy mi abrazo, mi atención en la caja de comentarios. Señores, vamos a hablar el día de hoy. Vamos a centrarnos en un tema, vamos a analizarlo minuciosamente. Lo que es sobre el tema de la próxima Steam Deck 2 con nombre en clave Fremont. Al igual que vamos a hablar de la PlayStation 6 portátil, que al parecer la consola de Sony va a ser híbrida según todas las filtraciones. Y yo mismo decía hace mucho tiempo que para mí, o sea, oiga como yo decía, claro, nunca lo dije en el canal, lo decía antes de yo tener el canal. Decía que para mí, mi opinión, la próxima consola de Sony, la próxima, como se llame, la PlayStation 6, porque Sony enumera su consola, tiene la cultura de enumerar sus consolas. Pero para mí, la próxima PlayStation 6 va a ser híbrida y todo apunta de que va a ser así. Entonces el tema de hoy, vamos a estar analizando estas dos posibles consolas. Y claro está, tengo la Nintendo Switch, porque la Nintendo Switch no deja de ser el tema central, porque sabemos que todo esto está sucediendo a raíz del éxito que tuvo la primera Nintendo Switch, que llamamos Nintendo Switch 1, y aquí tengo la Nintendo Switch 2. Entonces vamos a estar analizando este tema, vamos a estar analizando profundamente sobre cómo serían estas consolas, qué te conviene, cuál sería la mejor opción, qué debe de hacer Sony, qué debe de hacer Valve. Todo eso vamos a analizar, señores. Entonces, iniciamos de una vez en materia. Mira, señores, hace unos días yo estuve viendo, o sea, yo hablé en el video anterior sobre estas dos consolas, pero simplemente di una pincelada porque hablaba de otras cosas también, otros temas. Entonces, este video sí es dedicado para ese tema exclusivamente, para hablar de la Steam Deck 2, de 2 y de la próxima PlayStation 6 híbrida, porque al parecer todo indica de que va a tener su propio dock, igual que la Nintendo Switch, o sea que va a ser una consola de sobremesa e híbrida, que era lo que Sony debió de apostar hace mucho, pero Sony primero quería experimentar en el mercado, haciendo un experimento con la PC Portal. Recordemos que la PlayStation Portal no es más que un experimento de Sony para ver si la gente estaba animada o no a comprar una consola portátil de parte de Sony. Y resulta, señores, increíble lo que voy a decir, señores, que ni yo mismo lo creo. Yo era de lo que apostaba de que eso no iba a servir, que nadie le iba a gustar. Señores, esa consola tuvo más, oye, más demanda que oferta. Increíble. Más personas estaban demandándola, o sea, comprando la PC Porta, pero no había, porque Sony simplemente hizo una cantidad muy limitada de unidades debido de que ellos no pensaban de que esta consola iba a tener tanto éxito, señores. Imagínense que Sony hubiese imprimido, hubiera hecho, por ejemplo, 6 millones de ejemplares. ¿Ustedes creen la hubiera vendido increíble, señores? Ni yo mismo. Yo le estoy diciendo algo que ni yo mismo lo creo. Para que tuve un total disparate, porque no se puede, no es un dispositivo, o sea, en el momento, claro está, que tenía una independencia propia, o sea, no podía irte a ninguna parte con él, porque dependía de la PlayStation 5. O sea, era una especie de Sony, de PlayStation Wii U, vamos a decir, una PlayStation portable. Pero después con una actualización, sabemos que yo tengo un video en el canal también, que lo puedes buscar, actualizaron y ya se podía jugar de manera independiente. Pero aún así tenía problemas de lag, no era la mejor opción. O sea, todavía el tema de la nube está un poco verde. Ya quizá en 5 o 3 años, qué sé yo, ya va a estar más fluido ya con la tecnología que hay, que van a ir saliendo. Quizá este mundo sea más factible, pero todavía no sabemos nada. O sea, todavía no es recomendable por el asunto de la conexión. A veces no es porque tú tengas un internet de primera, que tanto mega, que tanto giga, no. Es el problema que todavía la nube está un poco verde. Entonces, señores, vamos a hablar de estas dos consolas, miren. En mi opinión, mire,
yo entiendo que una consola, porque hay que ver primero cómo van a ser, por lo menos la PlayStation sabemos que va a ser independiente, o sea, que va a tener sus dos aparte, va a ser una consola como la Nintendo Switch, como le dije al principio, y que va a contar con su propio DOP. O sea, el DOP va a estar incluido la potencia, pero no sabemos cuánto va a tener de potencia, cómo va a ser. Pero por todo indica de que va a ser una consola mucho más potente, claro está, que la PlayStation 5. Incluso la consola en modo portátil va a tener la potencia, hoy escuchen esto, señores, de incluso va a estar un pelín por encima de la PlayStation 5. Y yo estuve pensando, wow, pero eso va a ser una bestia, porque por ejemplo, la Nintendo Switch DOPS, en modo DOP, hay muchos juegos que son comparables con la PlayStation 5 normal y con la Pro, y aún así no la supera. O sea, en cuestión de resolución, claro, en el nitidez de imagen, debido al chip que tiene y los DLSS, se ve muy bien. Pero aún así no alcanza esta consola. Incluso a veces hay juegos que en la serie S se ven mejor. Pero déjenme explicarle eso, porque acá hay también una confusión. Voy a hacer un video, quizá pasado mañana, hablando de eso, porque los juegos en Nintendo Switch no se ven, no alcanzan la resolución que deben de alcanzar. Miren, señores, que soy una persona que soy honesto cuando hago mis videos, digo las cosas como son, cuando tengo que atacar a Nintendo lo ataco. Pero según tengo entendido de que los juegos están siendo mal optimizados por algunos estudios. O sea, parece que no han entendido bien el hardware y por eso no pueden hacer un trabajo bien de calidad. Porque recordemos que la PlayStation 3 era más potente que la 360 y aún así los juegos se veían mejor en la Xbox 360. ¿Por qué? Porque sabían optimizarlo, señores. Los desarrolladores entendían la consola. Entonces puede ser que esté pasando lo mismo con la Nintendo Switch 2, debido con que utilizan DLSS, quizás muchos estudios no saben programar para esta tecnología, y etcétera. Porque tenemos unas informaciones de parte de Epic Games que hablaba sobre eso. Pero nada, eso va en otro video. Entonces les decía, señores, que por lo que veo, es esta vez el éxito de Nintendo Switch no va a ser igual que la primera porque está rodeado de grandes gigantes. Recordemos que la primera Nintendo Switch nació sola y después empresas grandes como Valve, como Lenovo, como Asus, como Ayaneo, o sea, no la estoy diciendo en orden, el fin para lo que estoy diciendo, las empresas, para que se entienda el mensaje. Entonces, estas grandes empresas han entrado al mundo de lo portátil. Entonces, ¿qué deja decir esto? Que el mundo portátil se convierte más interesante, aunque Sony no lo vio así en aquel entonces, pero ya Sony aprendió la lección y está trabajando en su consola portátil. Según la fuente, de parte de More Loves is Dead, que cuando mi canal yo iniciaba, yo traje información de este caballero, que él hablaba sobre la PlayStation portátil en el año pasado, y este año se sabe más a ciencia cierta. O sea, este año se sabe más, se tiene más información precisa de cómo va a ser esta consola. Y por lo visto va a ser una PlayStation 6 híbrida. O sea, por lo visto, por la filtración. Ahora, vamos a ver en qué afecta una a la otra. O sea, qué afecta Steam o qué afecta la PlayStation 6. Entonces, si la Steam, según lo que tenemos de la Steam Freemont, se dice que va a ser una consola de sobremesa, según lo que tenemos, la famosa Steam Deck 2. Y hasta el momento, los datos que tenemos, que va a ser sobremesa, va a ser un hardware incluso más potente que las que están ahora, con una potencia agregada que va a tener 8 GB de RAM. Quizás te digas que es muy poco, pero lo que pasa es que va a tener unos GB agregados en la gráfica de la tarjeta, porque va a tener una AMD dedicada, ¿entiendes? Que va a tener su propia RAM en cuanto al video. Entonces, eso hace que la consola tenga mejor desempeño. Que tampoco no es ningún problema. O sea, que si tiene su RAM y con 8 de RAM me parece, DDR5 me parece más que suficiente, porque no todos los juegos consumen toda la RAM de la consola. O sea, qué juego tan potente que hace que la RAM, que la consola necesite más de 16 GB de RAM. Porque, por ejemplo, la Nintendo Switch tiene 12 GB de RAM y muchos juegos aquí van más rápido que el Steam. Mire que tengo el Steam de OLED, que es la Premium,
Y los juegos aquí cargan, muchos juegos aquí cargan más rápido que el Steam. Y yo me pregunto, pero ven acá, si esto tiene 16 GB de RAM, que usan la misma memoria, DDR5 ambos. Claro, estas son fabricadas por Samsung. La de Steam, no recuerdo quién es la fabrica. Pero en fin, funcionan bien. O sea, pero esta funciona un poco más rápida. Y no tiene que ver nada con los DLSS, porque los DLSS es un asunto de imagen. Entonces, ¿cómo va a ser esta consola? Bueno, si es híbrida, que lo dudo, no se ha hablado nada de que va a ser híbrida, yo me decanto por la Steam. Ahora bien, si no es híbrida y solamente es una consola de sobremesa, ¿qué le digo? Yo mejor me quedo con mi Steam portátil y no me voy por este Steam. Mejor me iría por la PlayStation, si sale así híbrida, por la PlayStation 6. Ahora, ¿qué pasa con Sony? ¿Y qué pasa en este caso también con Microsoft? Que están obligados a actuar porque ellos son ahora mismo que tienen la amenaza, porque ellos son los que compiten directamente con Nintendo. Mire el caso de Xbox, que también apostó este año prácticamente a una consola portátil. Claro, es una colaboración con Asus, pero deja mucho que decir que un gran gigante como Microsoft, que era de lo que nunca se habían metido en el mundo de la portátil, que lo veían como algo inútil y obsoleto, este año esté apostando, que también me hubiese gustado traer esa consola aquí en el canal. Yo le escribí a Asus, pero no pude tener contacto con ellos, no me respondieron. Pero nada, más adelante seguimos haciendo el intento. Quizás yo la pueda traer aquí en el canal y hacer algunas pruebas para ver qué tal, porque según dicen que el sistema de Windows, Windows optimizado exclusivamente para juegos, funciona muy bien, según lo que he visto, los videos que he visto. Pero ahora hay que ver cómo va a funcionar también la consola de Sony. Ahora, ¿a cuándo apuesto que vamos a saber de esa consola? Bueno, yo entiendo que va a final de año, de este año. Yo siempre sigo diciendo septiembre o noviembre, porque la PlayStation 5 no está vendiendo las ventas que Sony esperaba. Lleva casi 80 millones. Yo creo que ya está en los 80. No es malo porque, por ejemplo, con una consola, cualquier consola de videojuego pasa de los 30 millones. Esos son números, vamos a decir, números aceptable, pero siempre las empresas siempre planean vender por encima por lo menos de los 100 millones y que Sony no haya vendido con esta consola más de 80 millones es algo, deja mucho que decir, a pesar de que esta consola tiene buenas prestaciones, a pesar de que han hecho especiales con la PlayStation 5 Pro, que es una consola muy buena. Incluso vino muy cara, pero aún así está un poquito cara, pero han hecho buenos especiales, le han bajado mucho su precio y aún así no venden lo que debe de vender, a pesar de que la Pro se está vendiendo muy bien. Entonces Sony, por eso que yo digo que debe de hacer un movimiento rápido. Por lo menos Steam apostó a su máquina y le ha ido muy bien, que si hubiesen impreso por lo menos 10 o 20 millones, que no lo iban a hacer, pero un ejemplo, hubieran vendido bien, porque la gente tenía sed de una buena portátil. Mira, y jugar en Linux con la experiencia de vale algo maravilloso, señores. Entonces, ¿qué yo le puedo decir? Bueno, en cuanto al Steam y la PlayStation 6, bueno, me parece que esta batalla, en un sentido, bueno, todas tienen sus pros y sus contras. Yo diría que esta batalla, dependiendo quién lo sepa hacer mejor, va a haber un contendor. O sea, aunque ustedes no crean, el mundo del PC, en caso de Valve, afecta mucho a las consolas. Aunque muchos digan que no, son ligas diferentes. No, señores. Porque, por ejemplo, imagínense que la próxima Steam Deck 2 sea híbrida y que tú con las bondades que tiene el PC y la de Sony también sea híbrida, usted se va a comprar la de Sony, pudiéndote comprar la Steam, que vas a tener el juego más barato, vas a tener una versatilidad, aparte de eso vas a poder, eh, como te digo, ajustar tu consola como quieras, vas a tener el online gratis, vas a poner e instalar lo que quieras, no tienes el miedo de que te la van a banear la consola, que tú no puedes meter el juego ya el parro, que no tienes miedo, que no tienes, no, que vas a jugar en Linux, que la experiencia es muy buena, todo eso, señores. Entonces hay que ver cómo lo van a hacer. Yo voy a seguir esperando, yo le voy a hacer otro video hablando solamente de la consola de Sony, qué me gustaría, cómo será, qué potencia y todo eso, señores. Por el momento eso es todo, vamos a seguir, vamos a hacer una especie de serie porque de verdad esto se pone cada vez más interesante. Yo le voy a traer más información y voy a hablar también sobre lo que le dije al principio de la Nintendo Switch y su optimización con los juegos. Por el momento, señores, esto es todo. Yo espero de que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Hasta la próxima.